Bien, muy buenas tardes. Hemos decidido grabar nuevamente este conversatorio para todos ustedes, quienes no nos pudieron ver y quienes nos vieron, continuar, digamos, en este análisis semanal de cada uno de los servicios que componen el ámbito médico donde trabajamos con radiaciones ionizantes. Normalmente cuando dice que va a venir un físico a hablarnos sobre protección radiológica, uno se imagina cosas como las que vemos acá en la presentación. Sí, venimos a hablar un montón de fórmulas, un montón de cosas bien complicadas y no es para nada la intención. La idea es que analicemos desde lo más práctico, que podamos analizar cuáles son las posturas, las medidas y los principios de la protección radiológica aplicados en cada uno de los servicios en cada una de las áreas que atendemos con radioimagenología, con medicina nuclear, con radioterapia y así ir avanzando progresivamente a lo largo de estos conversatorios. Es así que, si bien es cierto, no vamos a hablar tan serio, tampoco vamos a tomárnoslo en chiste, ¿no? Tenemos que entender muy bien, obviamente, la complejidad de lo que es la radiación, pero a la vez también enmarcarlo dentro de su justa medida. Lo primero que queremos dar gracias, y muy en lo personal, es a la gente de la Red Latinoamericana para lo que es la educación en tecnología nuclear, la NEN, de la cual formamos parte, estamos muy orgullosos de formar. De igual forma, la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, la Red Latinoamericana en Protección Radiológica en Medicina, por supuesto, al apoyo de Eduardo Gironcini, de Simone. Sí, muchísimas gracias por todo el apoyo. De igual forma, Carlos Ubeda allá en Chile. Creo que poco a poco vamos desarrollando, digamos, estas redes de apoyo y de ayuda a todos aquellos que quieren y que trabajan día a día por la protección radiológica. Y por supuesto, muchísimas gracias a todo el equipo de Serovka que ha hecho posible la realización de este conversatorio. Así pues, vamos a comenzar con el tema de la protección radiológica en mamografía. Normalmente a mí me gusta, para hablar del tema de la protección radiológica en esta área, comenzar con algunas imágenes que son un poco fuertes, pero que además de esa manera podemos entender la complejidad de lo que estamos avanzando. Pero antes de eso, también teníamos que conversar el tema de que obviamente los desarrollos tecnológicos en radiología han permitido, digamos, un sinfín de memes y de imágenes bastante graciosas. Sin embargo, tenemos que comprender que para la evaluación de la mama no podemos hacerlo con una imagen como esta, ¿sí? Con una radiografía de tórax como esta, mucho menos con un equipo como el que plantea este señor acá, ¿sí? Si bien es cierto, no utiliza radiación, obviamente no es lo que queremos, pero lo que sí estamos muy seguros y estamos muy de acuerdo es en el desarrollo de las nuevas técnicas, es decir, en el ultrasonido 3D, en el caso de la mamografía, de la tomosíntesis y de la resonancia magnética mamaria. En cualquiera de estos casos, por supuesto, nos permite tener una visión mucho más amplia de lo que es la mama y de forma, digamos, directa, una mejor evaluación y caracterización de la misma y de las posibles lesiones. Sin embargo, también tenemos, por supuesto, el avance de la medicina nuclear, ¿sí? Con el caso del PET, ¿sí? Para lesiones un poco más complicadas a la hora de identificar lesiones. Sin embargo, también tenemos el PEM o la mamografía por emisión de positrones. En estos casos, si bien es cierto, tenemos una visión funcional de la mama. Obviamente no lo podemos aplicar de forma estandarizada y como una especie de screening, por supuesto que no. Está muy focalizado, muy bajo porcentaje de pacientes que pudieran beneficiarse de este tipo de técnicas, pero sí es importante conocer que tenemos una gama innumerable de técnicas que nos permiten apoyar y evaluar a la mama. En el caso de nosotros tenemos un curso de 3 días donde se hablamos sobre visiones de la mama. Ese sí es un curso en donde abordamos cada uno de estos puntos. Sin embargo, nos vamos a concentrar en este conversatorio solamente en el caso de la mamografía. Ahora bien, ¿qué ocurre? Por supuesto, cuando las lesiones ya las conseguimos en estadios más avanzados, obviamente tenemos que llegar a escenarios como este, es decir, donde ya la paciente amerita radioterapia, amerita obviamente cirugías, quimios, radios, y por supuesto es lo que no queremos. Queremos es tratar de identificar las lesiones en los estadios más tempranos posible, de manera tal de afectar lo menos posible la calidad de vida de esa paciente. Y es lo que tenemos que estar con muchísima esfuerzo y luchar en cada uno de estos escenarios en donde se nos presenta. Obviamente, si la radioterapia o la braqui o la radioterapia con la quimio puede ser complicada desde el punto de vista psicológico, etcétera, emocional, evidentemente el tema de la braquiterapia es aún más. Y aquí lo vemos con un phantom, pero imaginémoslo ahora sí en una paciente.
Y me gusta comenzar por acá porque las pacientes no son un número, no es un apellido o un numerito que veo en el PACS y entonces voy a informar, o es un numerito y yo sencillamente voy pasando y pasando y siguiente porque lo que me interesa es salir de la cantidad, de la mayor cantidad de pacientes. No, cada paciente está allí con la posibilidad y con la duda de tengo o no tengo cáncer. El caso de la mamografía es una de las técnicas con mayor impacto desde el punto de vista psicológico y tiene que ver precisamente con eso, es decir, con el hecho de no saber contra qué se está enfrentando esa paciente. Y si esa paciente además viene con una carga emocional de que tiene algún familiar con antecedentes, evidentemente pudiera aún con mayor ahínco tener entonces una mayor carga emocional, por lo cual es necesario que lo tengamos siempre en cuenta. Obviamente la braquiterapia, por supuesto, que tiene una técnica bastante avanzada en términos del análisis, en términos de los cálculos, por supuesto que podemos brindarle el mejor tratamiento. Sin embargo, no queremos llegar allí y mucho menos queremos llegar a esto que ustedes ven acá. Ahora, si no queremos llegar acá, tenemos que entender que cada vez que una paciente llega a un mamógrafo, está llegando a una situación, en muchos casos, de no retorno. Y se los digo porque en muchas de nuestras ciudades, en muchos de nuestros países, debido a la escasez de recursos, a la escasez de equipamiento actualizado, muchas veces, bueno, con la mamografía tienen que proceder a la cirugía o con la mamografía tienen que proceder porque a veces no hay ni siquiera lugares en donde se puedan realizar las biopsias o múltiples casos que ameritan que seamos muy, muy, muy delicados, muy específicos en lo que son los controles de calidad, en la verificación de los parámetros técnicos y en comprender que la protección radiológica en mamografía comienza no con la técnica que vayamos a colocar, sino con la comprensión de a dónde llega este estudio. ¿Por qué es tan importante que nosotros seamos tan exigentes con el tema de la compresibilidad para el control automático de exposición? ¿Por qué es tan importante la escogencia de nuevos filtros y que además esos parámetros, si lo hacemos de modo automático, el equipo responda adecuadamente? ¿Por qué es importante que la paciente no se mueva, que yo comprima bien, el buen posicionamiento? Todos estos factores que parecen meramente técnicos tienen un basamento desde el punto de vista biológico. Y es parte de lo que vamos a conversar hoy acá. Es decir, la protección radiológica en mamografía, sobre todo, tiene una alta carga desde el punto de vista clínico, que lo abordaremos, y una carga también desde el punto de vista técnico. Trataremos de hacerlo lo más homogéneo posible, de manera tal de que sabemos que tenemos médicos, técnicos, enfermeras, y obviamente lo que queremos es que cada uno de ustedes se sienta representado, que no se sientan coartados. Cualquier duda, por favor, háganlo con toda la confianza del mundo a través de los comentarios. Tienen también nuestras redes sociales allí abajo en la presentación, de igual forma por correo electrónico, por WhatsApp, como ustedes se sientan más cómodos, pero ante la duda, por favor, consulte. Y obviamente siempre vamos a estar buscando los organismos oficiales y las recomendaciones desde el punto de vista de OIEA, de ICRP. Obviamente la intención es eso, buscar siempre la mejor información. Ahora bien, partiendo de esto, es importante entonces establecer un poco las estadísticas, es decir, de cáncer de mama en lo que serían las Américas. El cáncer de mama ciertamente es uno de los cánceres más comunes, ¿sí? A nivel de lo que sería, y además de los más voluminosos en términos numéricos en cuanto a nuestras pacientes femeninas. Fíjense que la incidencia, ¿sí? Si analizamos la proporción de nuevos casos y de muertes por cáncer de mama en las Américas, vemos que la incidencia del cáncer de mama es muy alta, es decir, es el 25.2% en el caso de las mujeres. Y la mortalidad está muy, muy, muy cerca de la mortalidad de pulmón, ¿sí? Es la segunda causa de mortalidad, digamos, en términos globales en lo que es en las Américas. Sin embargo, obviamente sabemos que estamos en números muy altos. Si bien es cierto, y esto es muy importante que lo comencemos a entender, muchas veces decimos, bueno, ¿por qué en países como España empiezan a partir de los 50 años y es cada 2 años? ¿Y por qué aquí en América Latina los hacemos a partir de los 40 y de forma anual? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay disconformidad o por qué hay esas diferencias, por ejemplo, con el caso americano, con el caso europeo? Y tiene que ver sencillamente con esta estadística, es decir, cada vez conseguimos más pacientes jóvenes con cáncer de mama y obviamente tenemos entonces que buscar ese screening o ese tamizaje, esa búsqueda de posibles pacientes en los estadios más tempranos para poder hacerle frente a la lesión. Y fíjense que la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud estima que para el año 2030 estas cifras sigan en aumento. O sea, se espera que para el 2030 se produzca un aumento de cáncer de mama alrededor de 572.000 casos nuevos y alrededor de 130.000 muertes.
Si ustedes ven cualquiera de la estadística de cualquiera de nuestros países en América del Norte, Central o América del Sur, tenemos la misma tendencia, es una tendencia a crecer en el número de incidencias y crecer en el número de mortalidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que comprender que el diagnóstico en el caso mamográfico es un diagnóstico diferenciador y un diagnóstico que además marca una, si bien es cierto en todas las áreas lo marca, en el caso mamográfico es de muchísima mayor sensibilidad, por el mismo tema de lo que representa la mamá desde el punto de vista de la feminidad, etcétera, etcétera. Entonces, bien, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece una serie de directrices, ¿sí? En donde la recomendación, digamos, más general que ustedes pueden conseguir, discúlpenme, tiene que ver precisamente con programas organizados de tamizaje por mamografía de base poblacional en mujeres entre 50 y 69 años cada 2 años. Y para las mujeres de 40 a 49 y de 70 a 75 se sugiere programas organizados de tamizaje siempre y cuando se realicen en contextos de investigación, monitoreo y evaluación de forma rigurosa. Entonces, ¿qué ocurre acá? Obviamente nosotros hemos visto cómo en México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, etcétera, todos tenemos más o menos la misma tendencia en términos de tratar de tomar esas pacientes en edades tempranas, es decir, a partir de los 40 años e incluso en algunos casos a partir de los 35 años. Obviamente nosotros tenemos que apalancarnos desde el punto de vista clínico en otras técnicas diagnósticas como el ultrasonido o como la resonancia mamaria para edades más tempranas. Sin embargo, la mamografía pudiera comenzar entonces en esta fase, en el caso de 40 años. Hicimos esta pregunta en el caso de muchos de nuestros compañeros, digamos, fueron participando. En el caso de, bueno, efectivamente, cuál era la edad promedio para realizar la mamografía. Vimos como la mayoría de ustedes respondió a partir de los 40 años. Sin embargo, como aquí tenemos este video cargado aquí en YouTube, por favor, coloquen en sus comentarios la edad y el país al cual pertenecen. La intención también de esto, aquí tenemos bastantes organizaciones que nos acompañaron, ¿sí? Por ejemplo, como el caso de Senosalud. Obviamente creo que es muy importante que vayamos conectando y también que vayamos conversando sobre las mejores edades y obviamente los beneficios que pudiéramos tener con el tema mamográfico o a partir de qué edad pudiera ser entonces de mayor beneficio para el caso de América Latina. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Cuando nosotros analizamos el tema de la mamografía, uno de los primeros argumentos que tenemos que analizar tiene que ver precisamente con el caso de las densidades de los tejidos. Es decir, si nosotros vemos las densidades del tejido fibroglandular, del adiposo, de la piel, en 1,04 miligramos por mililitro, etc. Pero vamos a quedarnos con la unidad. Fíjense cómo el tejido fibroglandular 1,04, ¿sí? Un carcinoma, por ejemplo, está alrededor de 1,05, ¿sí? En promedio. Fíjense que un seno promedio, donde 50-50 de tejido fibroglandular y adiposo está en el orden de 0,96. Es muy difícil identificar lesiones a partir de la determinación del valor de píxel de la densidad. Eso es muy complicado desde el punto de vista del ojo humano. Por supuesto, acá tenemos el tema y es uno de los trabajos, digamos, que se está desarrollando en el caso de la inteligencia artificial y del machine learning, tiene que ver precisamente con la evaluación de lo que pudiera ser esa frontera o ese límite entre lo que pudiera ser una lesión con una densidad determinada y lo que pudiera ser el resto de la región. Sin embargo, es muy complejo y es por ello que nuestros médicos radiólogos deben estar formados en mamografía con la intención de poder ir acostumbrando el ojo a lo que pudieran ser estas determinadas diferencias. Por otro lado, fíjense que lo que sí es muy fácilmente distinguible son las calcificaciones con respecto al resto. Fíjense que las calcificaciones están en el orden del doble de la densidad del resto de los tejidos. Es por ello que vemos muy claramente las microcalcificaciones con respecto al resto del tejido mamario. Esto es muy importante, ¿sí? Muchísimas pacientes nos escriben y nos dicen, mira, es que me apareció un BRAF2 y dice que tengo microcalcificaciones, ¿será que tengo cáncer? ¿Será que me opero? ¿Será? Por favor, vamos a ver más adelante el tema de los BRAFs, cómo están caracterizados y que muchas de las microcalcificaciones son de tipo benigna. Obviamente tenemos que revisarlas y por ello el equipo médico siempre debe estar muy, muy actualizado con el tema de los BRAFs. Ahora bien, si bien es cierto, entonces las calcificaciones son
relativamente sencillas de ver, por supuesto. El caso de identificar una lesión sencillamente con lo palpable es muy difícil en estadios muy tempranos. Ni siquiera la Mujer Maravilla con sus superpoderes pudiera identificar una lesión en estadios tan tempranos, cuando no se encuentra en el ámbito del palpable. Y es por ello que aquí el diagnóstico precoz es fundamental en el caso mamográfico. Fíjense que el cáncer de mama tiene algunos hechos claves, obviamente causa desconocida, más que desconocida, digamos, multifactorial. Una enfermedad como el cáncer es una enfermedad multifactorial, tenemos algunos factores de riesgo, sin embargo, no significa que teniéndolos todos, la mayoría me va a dar, o no teniéndolos, no me va a dar. Los tratamientos actuales no modifican la tasa total de mortalidad en números grandes y es una enfermedad progresiva, obviamente está localizada en la mama, previo a ser sistémica. Ahora, la oportunidad diagnóstica, y es allí uno de los puntos claves del caso mamográfico, es que la anticipación es crítica. En los cánceres menores a 1 centímetro tenemos una tasa de sobrevivencia de 12 años en el 95% de los casos. Esto quiere decir que si nosotros lo conseguimos en estadios menores a cuando tenemos 1 centímetro de diámetro, nosotros podemos estar entonces 12 años libres de enfermedad. Técnicamente, casi 9 de cada 10 pacientes pudiéramos estar de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Si esto lo complementamos con la siguiente gráfica, que para mí es una de las más importantes cuando vemos el tema mamográfico, siempre lo digo, tiene que ver precisamente con el tiempo de duplicación aproximada de una lesión en mama. El tiempo aproximado de una lesión en mama de duplicación es alrededor de 100 días. Esto quiere decir que si una paciente, ¿sí?, se realiza una mamografía de forma anual, cada 365 días, vamos a suponer